Amigos, bienvenidos como todos los domingos a Testigos Hoy, esperando que ustedes disfruten de nuestra compañía y sobre todo de los temas que esta semana hemos preparado para ustedes y adelantamos en el siguiente sumario. El profesor Manuel Alcalde nos comenta algunos misterios de la creación del universo, aunando ciencia y fe. El Museo de la Catedral de Guadix nos descubre un interesante legado de fe, arte e historia. Hoy celebramos la jornada del clero nativo. En ese contexto está en marcha la campaña misionera Primavera de la Iglesia. Es un gesto de confianza en las iglesias jóvenes necesitadas de forma especial de la consolidación de su clero para la atención de todos sus fieles. En la entrevista con Manuel Alcalde, hoy afrontamos diversos temas sobre los enigmas del origen del universo y la formación de la materia. Se tratan también los temas de la ciencia y de la revelación, así como las huellas de Dios en la vida y en la creación. Hoy nuestro invitado es Manuel Alcalde, durante 35 años profesor de la Escuela Superior de Ingeniería, y no es la primera vez que nos acompaña a nuestro programa. Ya lo hizo hablándonos de las huellas de Dios y también con motivo del centenario de Darwin. Hoy bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias. En esas huellas de Dios usted nos hablaba del agua, pero nos quedan todavía muchas huellas por descubrir. ¿De cuál podemos hablar hoy? Para mí el agua es la huella fundamental, por eso le llamo la firma de Dios, ¿eh? Como si Dios, al terminar la creación, dijera, voy a firmar mi obra, como hacen los pintores, ¿no? Y entonces se inventó el agua, ¿eh? Una manera de decirlo, ¿no? Y hay muchas huellas, ¿eh? Esa, digamos, que podría ser una huella en la química, por decirlo así, ¿no? Pero hay huellas en la física, cómo se formó la materia, cómo se formó el universo, o en la biología, cómo surge la vida, o cómo surge el hombre, de dónde sale la inteligencia. Pero hay huellas en las matemáticas, por ejemplo, el número phi, los fractales, hay huellas en la historia, hay huellas en la geografía. ¿Por qué Jesús bajó a bautizarse al Jordán? Detrás de todo esto hay huellas que son interesantísimas de estudiar. Profesor, ¿cómo nos explicaría la formación de la materia, el origen del universo? Bueno, pero te voy a decir una cosa. Gracias a la teoría del Big Bang, que por cierto, la teoría esta se la inventó un sacerdote belga, Georges Lemaitre, y no sé si porque sonaba a Génesis o porque era cura, muchos investigadores de aquella época y muchos científicos les rechinaban lo del Big Bang, porque decían que sonaba demasiado a Génesis. Es decir, que este hombre dio razones científicas para lo que nosotros ya sabíamos. Losada, que es profesor insigne, premio Príncipe de Asturias y que ha pasado por vuestro programa también, diría, porque él lo dice mucho, la diferencia entre saber y creer. Nosotros eso ya lo creíamos, que existía el principio del universo. Gracias a la teoría del Big Bang sabemos que hubo un principio en el universo. Esto nos rechinó a mucha gente, incluso al mismo maestro de Georges Lemaitre, que era Eddington, pues al principio le costaba mucho trabajo aceptar porque sonaba demasiado a Génesis. Einstein también conoció la teoría y al principio tampoco le gustó. Los dos luego se pusieron de favor de Lemaitre, y entonces ya lo aceptaron. Einstein llegó a decir que la teoría del Big Bang le parecía la más creíble y bella de todas las posibles del origen del universo. ¿Podemos decir, profesor, que conocemos todo del universo o queda aún mucho por conocer? Queda mucho por resolver. Las huellas de Dios son enigmas para la ciencia. Es decir, este término yo lo he utilizado para expresar aquellas cosas que la ciencia encuentra y no sabe explicar. Entonces, para explicarla recurre al azar. No, esto ha sido por azar. O recurre a excepciones. No, esto es que es una excepción. El agua
Es una huella formidable porque es excepcional. Es excepcional. Sin agua no hay vida. Está en relación el agua con la vida. Es decir, es algo extraordinario. Entonces, bueno, pues así se forma la materia, con una explosión, el Big Bang, estallido inicial, que cuando se forma al principio, cuando se forma la materia, pues, ¿cómo se forma la materia? Pues se han hecho investigaciones. Te estoy hablando de antes de ayer. Es decir, que esto es muy reciente. ¿Cómo se origina la materia? Pues cuando teníamos este huevo cósmico que teníamos al principio, que es todo energía, pues los fotones de rayos gamma, cuando chocan entre sí, pueden condensarse en partículas de energía. Y eso se ha hecho. Y el hombre lo ha conseguido, convertir la energía en materia. Convertir la materia en energía ya lo sabíamos hacer, pero convertir la energía en materia, eso se ha realizado gracias a los aceleradores y todo eso. Bueno, pues cuando dos partículas, dos fotones chocan y se condensan en materia, siempre se forman dos partículas. Por ejemplo, si se trata de un protón, se forma un protón y un antiprotón. O si es un neutrón, pues un neutrón y un antineutrón. En general, a estas partículas elementales les llamamos bariones. Por eso, a esto se le llama la simetría bariónica. Es decir, en la formación del universo se formaron tantas partículas como antipartículas. Y resulta que lo que se ve es que cuando una partícula y una antipartícula se juntan, se convierten otra vez en energía. Entonces, aquí hay un enigma que la ciencia no ha resuelto. Da la sensación de que Dios tuvo que poner su dedito aquí. No es fácil hablar del origen del universo y también del Génesis. ¿Qué nos dice Adán y Eva? El Génesis es el primer libro de la Biblia, pero no es el primer libro que se escribió. Este es un libro que escribe el pueblo estando en el exilio. Es decir, es un pueblo que ha experimentado toda una historia de salvación, ha pasado por la tierra prometida, ha perdido la tierra prometida y vuelve a estar esclavo. Y estando esclavo se pregunta qué es lo que le pasa, por qué está así. Y entonces empieza a repensar su historia y escribe el Génesis. De manera que el Génesis es un libro profundísimo desde el punto de vista psicológico que pretende explicar por qué sufre el hombre. Y entonces empieza con la historia de la creación. Y la creación la hace para construir un paraíso donde viva el hombre. Y allí pone a Adán y Eva. Es decir, Dios ha creado al hombre para que sea feliz. Y el hombre se pregunta, ¿y yo por qué estoy esclavo en Babilonia? Y entonces aparece en el Génesis una explicación. Adán y Eva rompen con Dios y han roto con la fuente de la vida. Y entonces, de esa forma, mira, hay un libro de Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, que es fantástico, que cuenta todo esto que yo estoy diciendo, cómo el pueblo de Israel explica el Génesis y cómo escribe el Génesis. Y está detrás la historia. Hemos hablado de la ciencia y Benedicto XVI ahora nos cuenta la relación con la historia. Se llama En el principio creó Dios. Don Manuel, es curioso cuando usted dice que el universo se convierte en signo del origen de una persona. Explíquenos. Esto está en relación con lo de ciencia, revelación e historia. Cuando se solapan estos tres terrenos, cuando se solapa ciencia y fe, porque al fin y al cabo la fe es revelación e historia. Cuando se solapa resulta algo impresionante. Eso se da en el Big Bang. Existía en la revelación, el Génesis da el origen del universo, la ciencia ha mostrado que existe un universo y yo nací el 27 de julio de 1948. Por lo tanto, fui creado pues 9 meses antes. Es decir, existe una relación entre la historia y la ciencia. Y el universo, pues resulta que tiene su historia. El universo se formó hace 4.000 millones de años. 4.000, 4.500. Bueno, los primeros 1.000 millones fueron una noche. No había luz.
no había luz. ¿Por qué no había luz? Pues porque no había objetos que reflejaran la luz. Por lo tanto, los fotones había muchos, pero no había quien reflejara esa luz. Entonces, al cabo de los 1.000 millones, entonces empiezan a formarse las primeras estrellas y empiezan a formarse objetos, y entonces aparece la luz. Y la luz se hizo. Lo sabemos nosotros, y la luz se hizo desde hace 3.000 años. El Génesis se escribió en tiempos del exilio. Entonces, la ciencia y la revelación se encuentran. Y ahora resulta que esa noche que precede a la luz se da en todos los santos. Tú has oído hablar de la noche oscura del alma. Todos los santos han pasado. No hay crecimiento en la fe sin noche. Y después de la noche viene la luz. Hay una experiencia preciosa de un filósofo de tiempo de la República, catedrático de filosofía, García Morente, de Madrid, que tuvo que salir huyendo por cuestiones políticas, que en aquella época pues tuvo que salir huyendo y se fue a París, y allí sufrió su gran noche. Sufrió muchísimo, porque todo le salía mal. Este era profundamente ateo, profundamente ateo. Y resulta que una noche, escuchando la infancia de Jesús de Berlioz por la noche, pues se le empezaron a venir a la cabeza imágenes de Jesús niño, escuchando la música, y se echó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y tuvo una conversión fantástica. Luego se quedó viudo porque estaba casado y tenía hijos, y se hizo cura. Es decir, y esto a él lo cuenta en un libro que yo recomiendo, es fantástico, que se llama El hecho extraordinario. Vino la noche y vino la luz. Noche oscura de la que no es ajena a nadie, ni tan siquiera a los más jóvenes. Tú sabes que ahora mismo la causa de muerte de jóvenes entre 15 y 25 años mayor es el suicidio, más que los accidentes de tráfico. ¿Por qué? Son jóvenes que viven en la noche oscura existencial. Pues qué estupendo que estos pudieran conocer que la noche tiene un fin, que es que la ciencia nos explica a través del Génesis y a través de la revelación, con todos estos casos que conocemos, nos explica que Dios pone un límite al sufrimiento y que existe la luz y que después de la noche viene la luz. La evangelización es imprescindible para que esta gente, porque no se puede resolver con leyes penales esto. De lo que se trata es de que vean una luz, que surja una esperanza. Todo esto está expresado en la ciencia, en la revelación, en la historia, en la fe. La fe es un mundo apasionante. Y cuando se solapan, como yo decía antes, la ciencia, la fe y la historia que tenemos cada uno, pues resulta que es algo fantástico. Entramos en una cosmología llena de vida y algo maravilloso. Tú tienes tu experiencia de la noche. Y yo creo que tú podrías decir algo. Me pregunta a mí por mi noche oscura, y fue en el momento en que pierdo a mi hijo, y a raíz de ahí tenía dos opciones: o nacer de nuevo o morir con él. Y yo opté por la vida porque para eso se me había regalado, y por supuesto con la donación de sus órganos, por saber que otros niños hoy pueden vivir y esta madre también vuelve a nacer. Muy bien, pues me alegro. Pues eso ya estaba reflejado en el origen del universo. Esta historia tuya, de manera que la historia del origen del universo tiene que ver contigo, porque tú fuiste creada, has pasado por una noche para que tu fe crezca y ha aparecido la luz. Fantástico. Muchísimas gracias, don Manuel, por acercarnos a esas huellas de Dios que seguiremos descubriendo. Muy bien, pues muchas gracias. Amigos, en nuestra visita a Guadix nos hemos detenido en el Museo Catedralicio. Hacemos hincapié en la importancia y relieve que adquieren las obras de arte para el mantenimiento de la fe y también promoción de la cultura. Aquí lo dejamos con este reportaje, no sin antes recordarles que tienen varias formas de estar en contacto con nosotros en nuestro blog de Testigos Hoy, en emisiones a la carta, en la web de Canal Sur y también en el canal internacional. Hasta la próxima semana, sean muy felices.
El Museo de la Catedral de Guadix se inaugura el 14 de diciembre de 2001 y surge después de un largo proceso en el que tanto el Cabildo de la Catedral como el obispo don Juan García Santa Cruz tienen el deseo de que el rico patrimonio de la catedral se dé a conocer a la ciudad de Guadix, a la diócesis y a los posibles visitantes que vengan hasta aquí. El museo se concibe, podríamos decirlo, como un ágora, como un espacio de diálogo en el que la Iglesia invita a los visitantes no solamente a mirar, sino a reflexionar. Y a través de la belleza, aquellos que se puedan sentir golpeados en lo más íntimo de su espíritu, en lo más íntimo de su corazón, puedan llegar al autor no de esta belleza material, sino a aquel que es autor de la belleza inmaterial de todo lo que existe, al Creador. El museo es un libro en el que hay que ir recorriendo las páginas para poder ir leyéndolo. Y esas páginas están divididas o están agrupadas en capítulos. Cuando llegas al museo, el primer capítulo que te encuentras y que tienes que leer se llama Miradas. Y se llama así porque conforme vas subiendo, y la fe es subir, es un camino que hay que ir ascendiendo, por eso se puso en la parte alta del museo este conjunto de pinturas que lo que nos explican es la historia de la fe cristiana, comenzando por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la Iglesia. Pues todas esas pinturas tienen en común que los personajes te están mirando. Entonces ahí hay una interrelación entre el visitante que llega y que mira, la obra que está y que a la vez te observa, la mirada del que creó la obra y una mirada recreadora que se produce en esa interrelación que hay entre el espectador que mira cual si fuera una ventana a través del marco en aquello que se representa en cada una de las pinturas. La obra clave, que además se pone como punto de atracción cuando llegas de las dos salas en que está dividido este espacio, es el San Juanito, porque es el punto de inflexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Juanito que está con el Cordero, que es Cristo, y además es una pieza no solamente con un valor religioso por lo que transmite desde el punto de vista catequético y evangelizador, sino también desde el punto de vista artístico, porque es una de las mejores obras que se conocen del gran autor de la escuela granadina, seguidor de Alonso Cano, sin duda ninguna, el mejor de su época junto con Juan de Sevilla, cual es Pedro Atanasio Bocanegra. Después continúas recorriendo el museo y te encuentras con un segundo capítulo que se llama Memoria, y es cómo y de qué manera la fe que antes hemos visto, diríamos en teoría, se ha encarnado en una tierra concreta, ha tomado cuerpo en una tierra concreta, en la tierra de Guadix, en la diócesis de Guadix. Y hay toda una serie de documentos de cómo la Iglesia se vuelve a organizar, una interrelación también documental, el epistolario de los reyes, sobre todo de Felipe II, con la Catedral de Guadix, para terminar con las bulas de los actuales obispos, de los últimos obispos, sobre todo de los obispos del siglo XX, para hacer ver que la Iglesia es memoria, pero no memoria del pasado, sino que es una memoria presente. Continúa recorriéndolo, como vas leyendo las páginas de una obra literaria, y te encuentras con el tercer capítulo, que se llama Intercesión. Se llama Intercesión porque aquí hemos querido recrear un poco el cielo, hacia dónde caminamos. Vamos andando por esta tierra, pero ¿dónde está nuestra meta? Está en el cielo. ¿Y quiénes están ahora en el cielo? Ahora quienes están en el cielo son los que ya han alcanzado la visión de Dios, que son los santos.
Y toda esta sala está protagonizada por una bellísima imagen, una magnífica imagen, salida de la gubia de Mora, de José de Mora, del gran escultor José de Mora. Y está puesta porque ella es la primera intercesora. Con ella comienza la obra de la redención. Cuando Dios concibe la idea de la Inmaculada, entonces la redención que se había prometido en el Génesis comienza a ponerse en acto. Pero esta sala además tiene también una característica muy especial, y es que es imprescindible visitar esta sala para conocer el epílogo de la escultura granadina. Aquí se concentra lo que es la gran obra de Torcuato Ruiz del Peral en Guadix. Y todos sabemos que Torcuato Ruiz del Peral, el gran maestro imaginero que nació en Esfiliana, en un pueblecito muy cercano aquí a la ciudad de Guadix, es el broche de oro de la imaginería granadina. Y el capítulo final se llama Excelsitud, porque ese capítulo final es la gran obra a la que todo este libro sirve de prólogo, que es la catedral, que es quien ha dado origen y quien da sentido a todo lo que se ve en el museo. Lo que quiere poner de manifiesto este capítulo con este título es la grandeza de la fe. Y lo que la fe es capaz de hacer en el corazón humano, tenemos que comprender que la Catedral de Guadix, en la escala de la ciudad, es inmensa. Pero esa inmensidad a la que el hombre llega es a través de su espíritu, es decir, el espíritu mueve al cuerpo para que el hombre haga estas sacras moles. Y la Catedral de Guadix, que forma parte de este último capítulo, sin la cual no se puede comprender el museo, y ella es además la que condiciona todo el discurso museístico, es el alma y la vida de Guadix, tal como Pedro Antonio de Alarcón la definió, es el alma y la vida de Guadix. Y es que hay edificios que dotan de identidad a una población. Y cuando ya hemos hecho todo el recorrido por el museo, desembocamos en la catedral, la última pieza que contemplamos es la copia de la piedad. Que lo mejor que se puede decir de esta imagen es que estando uno delante de ella, se olvida que es una copia y se cree que está delante del original. ¿Por qué está aquí, aun rompiendo un poco el espacio arquitectónico del trascoro? Porque el don de la fe, el regalo de la fe es Cristo. Y al final de todo el recorrido, María, cogiendo a Cristo en sus brazos, más que muerto dormido, lo ofrece al visitante. Depende del corazón de cada uno el que acoja este regalo o lo rechace.